Fulgrim, por Graham McNeill. Capítulo primero. El peligro, para la mayoría de nosotros, decía Standalfer, en las pocas ocasiones que se lograba que hablara de su habilidad. No es que nos propongamos algo muy elevado y fallemos, sino que nos propongamos algo muy humilde y lo logremos. Luego, sonreía de modo humilde y se retiraba de la conversación que estaba teniendo lugar en esos momentos. Se sentía vulnerable bajo la tensión que provoca la duración, incómodo al ser el centro de la misma. Tan solo se sentía cómodo ahí en su estudio de aspecto caótico, rodeado de un montón de desorden, de escoplo, martillo y escófina, mientras quitaba trozos de mármol con golpes precisos que acabarían creando una maravilla. Se apartó del bloque de piedra que se encontraba en el centro del estudio y pasó una mano por la amplia frente y el cabello corto, mientras observaba con atención lo que había conseguido en esa ocasión. La columna de mármol era un rectángulo blanco y reluciente de unos 4 metros de altura, con el exterior todavía intacto frente al ataque del escoplo o la escófina. Ostian dio una vuelta alrededor del mármol al tiempo que acariciaba con sus manos plateadas la superficie pulida y captaba la estructura interna para calcular en qué punto exacto realizar el primer corte en la piedra. Unos servidores habían llevado el bloque desde las bodegas de carga de la Orgullo del Emperador hasta su estudio hacía ya una semana. Pero hasta ese momento no había completado la visualización de cómo lograría sacar aquella obra maestra del bloque. El mármol había llegado a la nave insignia de los hijos del emperador procedentes de las canteras de Procomnesus en la península de Anatolia, de donde se había sacado buena parte del material utilizado en el palacio del emperador. Ese bloque en concreto lo había sacado del monte Ararat, una montaña abrupta e inaccesible pero que contenía ricos depósitos de mármol de un blanco puro. Tenía un valor incalculable y solo la influencia del primarca de los hijos del emperador había sido capaz de lograr su envío a la 28ª expedición. Sabía que los demás lo consideraban un genio, pero Stian estaba convencido que sus manos eran un medio para liberar lo que ya existía dentro del mármol. Su habilidad, ya que su modestia le impedía llamarse genio, se encontraba en la capacidad de captar cómo sería la obra una vez acabada antes de posar un escoplo en la superficie. El mármol sin tallar podía contener la forma de cualquier cosa que se le ocurriera al artista. Ostian de la Fleur era un individuo delgado, con rostro de expresión sincera. Tenía cubiertas las manos de largos dedos por tan metal plateado que relucía como el mercurio. Esos dedos toqueteaban todo aquello sobre lo que se posara, como si poseyeran vida propia más allá de la que dictaba su poseedor. Llevaba puesto una larga bata blanca con un traje de seda negro y una camisa de color crema. La forma de su vestuario contrastaba con el desordenado taller donde se pasaba la mayor parte de su tiempo. Ya está listo, murmuró. Eso espero, dijo una voz femenina a su espalda. A Becua le dará un ataque de mal humor si llegamos tarde a su recital. Ya sabes cómo se pone. Ostian sonrió antes de contestar. No, Serena. Me refería a que ya está preparado para comenzar a esculpir. Se dio la vuelta y comenzó a desabrocharse los lazos de la bata que llevaba puesta. Se le sacó por la cabeza mientras Serena de Angelus entraba en el estudio con un movimiento brusco, parecido al de una de aquellas matriarcas terribles que también interpretaba Coraline Seneca. Esqueó la lengua con un gesto de disgusto al ver las herramientas desordenadas por doquier, entre la escalera y los andamios. Ostian sabía que el estudio de su compañero artista era tan pulcro y ordenado como era caótico el suyo. Las pinturas doraban ordenadas por colores y tonos a un lado y los pinceles y paletas tan limpios y pulidos como el primer día que los había comprado, se encontraban al otro. Serena de Angelus era más bien baja, tenía la clase de atractivo que ella no comprendía pero que provocaba que los hombres la encontraban deseable. Y quizá también era la mejor pintora de la orden de los rememoradores. Otros preferían los paisajes de Kellan Roger, que viajaba a bordo de la 12ª expedición de Robute Gilliman. Pero a Hernán le parecía que la habilidad de Serena era mucho mayor. Aunque ella no lo crea así, pensó él, mientras miraba de reojo las largas mangas de su vestido. Serena había escogido para el recital de Beko Akinska un vestido largo y de aspecto formal de seda, de color zafiro, con un increíble corpiño dorado que acentuaba la redondez de sus senos. Como siempre, llevaba el cabello suelto y los mechones largos de color negro, que llegaban hasta la cintura. Le marcaban a la perfección el rostro ovalado y los almendrados ojos oscuros. Estás preciosa, Serena, le dijo. Gracias, Ostian, dijo la mujer que se quedó jugueteando delante de él con su collar que llevaba puesto. En cambio tú, parece que te acabaras de levantar con ese traje que llevas puesto. Voy bien, protestó Ostian, que a pesar de ello se apresuró a deshacer la corbata para volverla a anudar con sumo cuidado.
Querido, bien no es suficiente, como sabes, le indicó Serena. Becua querrá pavonearse después de que termine el maldito recital, y no pienso permitir que diga que los artistas como nosotros la dejamos en evidencia con nuestro aspecto desastrado y bohemio. Ostian volvió a sonreír. Sí, tiene una visión bastante despreciativa de las artes plásticas. Eso se debe a una infancia consentida en las colmenas de Europa, contestó Serena. Me ha parecido oír que ya estaba listo para comenzar a esculpir. Sí, asintió Ostian, así es. Ya veo lo que hay en su interior, solo tengo que dejarlo libre. Bueno, entonces estoy segura de que Lord Fulgrim estará encantado de saberlo. He oído decir que tuvo que pedirle al emperador en persona que trajera esa piedra desde Terra. Vaya, podré trabajar sin presión por lo que veo, respondió Stian, mientras Serena se daba la vuelta tras quedar satisfecha con el aspecto ya presentable que él podría llegar a tener. No pasa nada, querido. Tú y tus manos pronto os dedicaréis a la canción de mármol. ¿Y tu obra? Le preguntó Stian. ¿Cómo llevas el retrato? Serena dejó escapar un suspiro. Avanza poco a poco, pero al ritmo que Lord Fulgrim se dedica a los combates, es raro el día que logre que pose un poco para mí. Ostian vio cómo Serena se rascaba los brazos mientras hablaba. Cada vez que lo veo ahí, sin acabar, lo odio más y más. Creo que debería empezar de nuevo. No, la contradijo Ostian, mientras apartaba con suavidad las manos de sus brazos. Estás exagerando. Está muy bien, y en cuanto a Lord Fulgrim derrote a los Laer, estoy seguro de que se sentará a posar para ti todo el tiempo que haga falta. Ella le sonrió, pero Ostian se dio cuenta de la falsa alegría que había detrás de ese gesto. Deseaba saber cómo quitarle de encima la melancolía que la llevaba aplastando el ánimo y evitar el daño que estaba haciendo a sí misma. En vez de eso, le habló de nuevo. Vamos, no debemos hacer esperar a Becua. Ostian tuvo que admitir que Becua Kingska, antigua niña prodigio procedente de las colmenas de Europa, se había convertido en una mujer hermosa. Su cabello, de color azul, tenía el mismo tono cielo que un día despejaba. Los rasgos de su cara estaban esculpidos por una buena herencia familiar y una cirugía muy discreta, aunque llevaba un exceso de maquillaje facial que, en opinión de Ocean, no hacía más que disminuir su belleza natural. Distinguió justo debajo de las líneas de cuero cabelludo los potenciadores auditivos y unos cuantos cables muy finos que la cubrían el cuero cabelludo. Becua había recibido su formación artística en las mejores academias de Terra y había estudiado en el recién establecido Conservatorio de Música. Aunque lo cierto es que el tiempo que había pasado en esta última institución había sido en su mayor parte un desperdicio, ya que fue muy poco de lo que los tutores de ahí pudieron enseñarle que no supiera ya. Personas de todos los rincones de la galaxia escuchaban sus óperas, sus cánticos armoniosos y su capacidad para crear música que podía elevar el ánimo y enardecer al público. Oceana había coincidido con Becua 2 veces a bordo de La Orgullo del Emperador, y en cada una de estas ocasiones se había sentido repelido por su egocentrismo monstruoso y su insoportable engreimiento respecto a su valía. Sin embargo, por algún motivo que no alcanzaba a comprender, Becua Kingska lo adoraba. Becua llevaba puesto un vestido largo del mismo color de su cabello. Estaba sentada a solas en un escenario elevado colocado al otro extremo de la sala de conciertos, con la cabeza inclinada hacia adelante, enfrente de un clavicordio multisinfónico conectado a una serie de proyectores sónicos situados en intervalos regulares por toda la sala. La sala de conciertos en sí era una amplia estancia de paredes de madera oscura y columnas de porfido iluminadas por globos de brillo apagado colocadas sobre generadores gravitatorios flotantes. Los dibujos de las vidrieras que cubrían a lo largo de unas paredes mostraban guerreros astartes de armadura púrpura pertenecientes a la Legión de los Hijos del Emperador. Y en la otra habían colocadas hileras de bustos de mármol. Se decía que el propio primarca había esculpido. Ostian tomó nota de que debía estudiarlos con detenimiento más adelante. La sala estaba ocupada aproximadamente por 1 millar de personas. Algunos hombres llevaban puestos los ropajes de color beige de los rememoradores, mientras otros lucían ropas más sobrias, de color negro de los adeptos de Terra. Unos pocos todavía llevaban chaquetas brocadas de color clásico y los pantalones de rayas, y las botas negras de caña alta que los señalaba como miembros de la nobleza imperial, muchos de los cuales se habían unido a la 28ª expedición únicamente para oír cantar a Becua. Entre el público habían soldados del ejército imperial, oficiales superiores con cascos emplumados, lanceros de caballería con coraza dorada y lanceñores de la disciplina con grandes abrigos rojos. Por la sala de conciertos circulaban una gran profusión de uniformes de diferentes colores, y el repicateo de los sables y las espuelas resonaban contra el suelo de madera pulida.
Ostian se sorprendió al ver tantos individuos uniformados. ¿Cómo tienen tiempo todos estos oficiales de asistir a un espectáculo como este? ¿No estamos en una guerra contra una especie alienígena? Siempre hay tiempo para el arte, mi querido Ostian. Le respondió Serena al mismo tiempo que tomaba dos copas alargadas de vino espumoso de la bandeja que llevaba uno de los pajes, con librea que pasaba en silencio entre la multitud. Puede que la guerra sea un amante exigente, pero no tiene nada que hacer frente a Becua Kinska. No veo razón alguna para que tengamos que estar aquí, comentó Ostian antes de darle sorbo al vino, y disfrutó de la frescura burbujeante del líquido. Ella te ha invitado, y nadie rechaza una invitación semejante. Pero si ni siquiera me cae bien, protestó Ostian. ¿Por qué ha tenido que invitarme? Porque le gustas, bobo, respondió Serena a la vez que daba un suave cotazo en las costillas. Y sabes a lo que me refiero. Ostian dejó escapar un suspiro, pues no tengo ni idea por qué, apenas si hemos hablado. Tampoco es que te deje hablar mucho cuando estás con ella. Hazme caso, insistió Serena mientras colocaba una de sus manos delicadas en el brazo. Es mejor que hayas venido. ¿De verdad? Pues dime por qué. No has oído cantar a Becua, ¿verdad? He oído sus fonoemisiones. No, no, exclamó Serena, al mismo tiempo que fingía desmayarse de modo aparatoso. Si no has oído cantar a Becua Kinska en viva voz, no has oído nada. Necesitarás un montón de pañuelos porque vas a llorar a mares. Y si no, tendrás que tomar sedantes porque acabarás exaltado hasta el punto del delirio. Vale, me quedaré, se resignó Stian. Aunque en realidad lo que deseaba era volver al estudio con el mármol. Hazme caso, insistió Serena, con una leve risa. No habrás perdido el tiempo. El murmullo de las conversaciones de la sala de conciertos fue apagándose poco a poco. Serena lo agarró del brazo y se lo llevó un dedo a los labios. Ostian se volvió para mirar el origen del repentino silencio. Fue entonces cuando vio que la sala había entrado en individuos enormes vestidos con túnicas blancas, con el largo cabello rubio suelto por los hombros. Buenas tardes, murmuró Ostian. No tenía idea de que eran tan grandes. Es el primer capitán, Julius Caesaro, le informó Serena, y Ostian captó el tono de orgullo en su voz. ¿Lo conoces? Pues sí, me ha pedido que le haga un retrato, respondió Serena contenta. Por lo visto, es todo un mecenas de las artes, y es un tipo agradable, y me ha prometido que informará de todas las oportunidades que se puedan presentar. ¿Oportunidades? ¿Qué clase de oportunidades? Inquirió Estián. Serena no le contestó, ya que un siseo repentino se extendió por todo el público privilegiado cuando los globos luminosos disminuyeron todavía más su brillo. Ostian miró el escenario cuando Becua comenzó a mover las manos sobre el teclado del clavicordio. Un súbito sentimiento romántico lleno de energía se apoderó de él cuando los proyectores sónicos aumentaron la intensidad de su obertura. Luego comenzó la actuación, y Estián se dio cuenta de que el sentimiento de repulsión que Becco le producía se esfumaba de inmediato en cuanto oyó el sonido de una tormenta tomar forma en la música. Al principio percibió el golpeteo de las gotas de lluvia, y después el viento sónico ascendió de potencia. De repente se convirtió en un torrente. Oyó la lluvia caer a raudales, el viento azotar por doquier y el retumbar de los truenos. Levantó la mirada, casi esperando ver un cúmulo de nubes negras. Unos trombones, un flautín estridente y unos timbales estruendosos resonaron y bailaron por el aire a medida que la música se hacía más atrevida y se transformaba en una apasionada sinfonía que narraba su relato épico con tonos ambientales creados, aunque Stian no lograba recordar más tarde nada de su verdadera sustancia. Varios solistas vocales se unieron a la orquesta, aunque lo cierto es que Stian no llegó a ver ni a unos ni a otros. La rugiente música ansió de repente la paz, la alegría y la hermandad de toda la humanidad. Ostian notó que las lágrimas le caían a raudales por las mejillas cuando su alma se sintió transportada al éxtasis, para luego caer en la desesperación antes de volver a alzarse con un clímax majestuoso y exultante por el poder de la música. Se movió para mirar a Serena y vio que ella también estaba conmovida. Sintió la tentación de acercarla a él y compartir juntos esa tremenda sensación de gozo. Ostian se volvió de nuevo hacia el escenario, donde Becua se movía como si estuviera poseída por un ataque de locura. El cabello azul zafiro se agitaba alrededor mientras tocaba, y sus manos se movían como derviches sobre el teclado. Un movimiento atrajo la mirada de Ostian hasta la primera fila del público embelesado. Era un noble con una coraza plateada y una chaqueta de cuero alto de tono azul marino. Se había vuelto hacia su esposa y le murmuraba algo al oído. De inmediato, la música dejó de sonar y a Ostian se le escapó un grito cuando el hermoso concierto se detuvo de forma tan abrupta.
El silencio le produjo una sensación de vacío doloroso en el corazón, y le saltó un sentimiento de odio irracional hacia el noble grosero que había provocado aquel final prematuro. Becua se puso de pie y se apartó de sus instrumentos. Jadeaba debido al esfuerzo y tenía el rostro marcado por una tremenda expresión de furia. Se quedó mirando iracunda al noble antes de hablarle. No actúo para cerdos así. Me insultas, mujer. Soy Paljor Dorji, sexto marqués de clan Terahuat y un alto señor de Terra. Debes mostrarme respeto, maldita sea. Becua lanzó un salivazo al suelo de madera. Eres lo que eres por simple capricho de nacimiento. Lo que yo soy es por mi propio esfuerzo. Existen miles de nobles de Terra, pero solo hay una Becua Kinska. Te exijo que sigas actuando, mujer, le gritó Paljor Dorji. ¿Tienes idea de cuántos hilos he tenido que mover para que me asignaran esta expedición y así tener la ocasión de oírte tocar? Ni lo sé ni me importa, respetó Becua. Un genio como el mío merece cualquier clase de esfuerzo. Dóblalo, triplícalo, y ni siquiera así empezarás a valorar en su justa medida lo que has oído aquí esta noche. Pero eso ya es irrelevante, porque hoy no volveré a tocar. Un coro de gritos y lamentos llenó el aire cuando el público le suplicó que reanudara el concierto, y Stian descubrió que se había unido de forma instintiva a ese coro. Sin embargo, Becua no dio muestra alguna de echarse para atrás en su decisión, hasta que una poderosa voz resonó desde la entrada de la sala de conciertos y atravesó el clamor como si nada. Señorita Kingska. Todos se volvieron ante el imponente sonido de aquella voz. Yustian sintió que se le aceleraba el pulso cuando vio quién era quien había callado a la multitud. Fulgrim, el Fénix. El primarca de la Legión de los Hijos del Emperador, el ser vivo de aspecto más magnífico que hubiera visto Stian de Lefebvre en toda su vida. Su armadura de color amatista relucía como si el armero acababa de pintarla. Los rebordes dorados brillaban como soles, y cada placa de armadura mostraba imágenes decorativas, en forma de espirales talladas con un cuidado exquisito. De los hombros le colgaba una capa larga de color esmeralda, con la superficie escalonada, y sus rasgos pálidos y perfectos estaban enmarcados por un reborde alto que sobresalía de la gorguera y le rodeaba la cabeza casi por completo. El, el ala de un águila de enorme tamaño remataba el conjunto. Ostian ansiaba tallar el hermoso rostro de Fulgrim en mármol, ya que sabía que la frialdad de la piedra sería perfecta para capturar la luminosidad de la piel del primarca, sus ojos, grandes y de mirada amistosa, la sombra de la sonrisa que siempre echaba en aquellos labios, y el blanco resplandeciente del cabello, que le llegaba hasta los hombros. El escultor y el resto del público se pusieron de rodillas ante la impresionante majestuosidad de Fulgrim, atenazados por aquella perfección que jamás conseguirían ni por asomo. Si no estás dispuesto a tocar para el marqués, ¿aceptarías hacerlo por mí? Le preguntó Fulgrim. Becua Kinska asintió y la música comenzó de nuevo. La batalla de Athlone sería descrita más tarde como una escaramuza menor al inicio de la purga de Lerán, una nota de pie de página en los combates que se iban produciendo a continuación. Pero a los guerreros de la punta de lanza de la segunda compañía de los hijos del emperador, la de Solomon Demeter, le pareció algo mucho más intenso que una simple escaramuza. Los ahuyentes rayos de color verde ardiente cruzaban la avenida curvada y fundían trozos de las paredes angulosas, además de disolver las placas de armadura de los astartes en cuanto impactaban contra cualquiera de los marines espaciales que avanzaban por ahí. El chasquido ansioso de las llamas y el rugido silbante de los cohetes se entremezclaban con los estampidos secos de los disparos de Volter, el aullido de las sirenas instaladas en las torres de coral. Todo ello mientras los astartes de Solomon se esforzaban por avanzar a lo largo de las calles sinuosas para enlazar sus unidades con las escuadras de Marius Bayreusen. Por encima de ellos se alzaban las torres en espiral creadas por reluciente cristal coralino, con un aspecto semejante a la de una concha retorcida de alguna clase de criatura marina enorme. En la superficie de las torres se veían agujeros de bordes pulidos, por lo que también parecían enormes instrumentos musicales con sus correspondientes agujeros para tocar. Todo el atolón estaba formado por el mismo tipo de material, muy ligero, pero increíblemente resistente, aunque el misterio de cómo era posible de que aquellas estructuras flotaran por encima de la superficie de los inmensos océanos era algo que los adeptos del mecánico estaban ansiosos por resolver. De aquella inquietante muestra de arquitectura alienígena surgían algunos gritos penetrantes, igual que si las propias torres estuvieran chillando, y el maldito sonido de arrastre metálico producido por los movimientos de sus enemigos
parecían proceder de todas partes alrededor de ellos. Se puso cubierto detrás de una columna sinuosa de coral con vetas de color rosa, y metió otro cargador en el Volter, modificado por él personalmente. Cada pieza y mecanismo interno estaba acabado a mano por él mismo. Su cadencia de fuego era solo un poco superior a la de un Volter de reglamento, pero jamás se había encasquillado. Y Solomon Demeter no era del tipo de persona que confiara su vida a nada que él no hubiera modificado para que se acercara a la perfección. Gaius gritó para llamar la atención de su segundo al mando, Gaius Kaifan. En nombre del Fénix, ¿dónde está el escuadrón Tantearon? Su lugarteniente hizo un gesto negativo con la cabeza. Solomon soltó una maldición, ya que sabía que lo más probable era que los Laere habían interceptado el escuadrón de Lance Speeders que iba en su ayuda. Esos malditos alienígenas son listos, pensó. Recordó la tremenda pérdida de fuerza de flanqueo del capitán Aeson, lo que había puesto al descubierto que los Laer habían conseguido de algún modo interceptar los canales de comunicación de los Astartes. La idea de que existiera una especie alienígena con la capacidad de ser algo semejante a una legión de los adeptos Astartes era inaceptable, y provocó que los guerreros de Fulgrim se esforzaran todavía más en su justa ira por exterminar al enemigo. Solomon Demeter era la imagen propia de un Astartes. Llevaba el cabello negro cortado casi a ras de piel, tenía un rostro bronceado por la luz de una veintena de soles. Sus rasgos de aspecto vital eran redondeados y estaban marcados por unos grandes pómulos. No se había puesto el casco para impedir que los Lair descifraran sus órdenes a partir de los mensajes de los canales de comunicación, y porque sabía que si una de esas armas alienígenas le acertaba en la cabeza, estaría muerto, con o sin casco. Sabía que no podía esperar ninguna clase de apoyo inmediato de las unidades aéreas, por lo que tendría que cumplir con la misión por las malas. Aunque iba en contra de todo sentido del orden y la perfección, la idea de llevar a cabo ese ataque sin el apoyo adecuado, no podía negar que había algo apasionante en ir improvisando sobre la marcha. Algunos comandantes decían que se trataba de un hecho inevitable, que a veces se debía combatir sin toda la fuerza de las unidades que se tenían que tener a su disposición, pero creer que algo así era un anatema para la mayoría de guerreros de los hijos del emperador. Gaius, vamos a tener que hacerlo nosotros solos, le gritó. Asegúrate de que esos alienígenas reciban la suficiente cantidad de disparos para que mantengan la cabeza abajo. Caifen asintió y empezó a impartir órdenes concisas y secas, acompañadas de gestos cortantes con la mano, a las escuadrillas desplegadas entre los escombros que a duras penas podría llamarse su zona de desembarco. A sus espaldas todavía ardía el Stormberg destrozado, a lo que un misil alienígena había alcanzado en una de sus alas. Solomon sabía que había sido un milagro que el piloto lograra que la aeronave permaneciera volando el tiempo suficiente para aterrizar en el Atolón. Se estremeció al imaginarse el destino que habría sufrido si se hubiera estrellado contra el inmenso océano planetario. Habría quedado perdido para siempre entre las ruinas sumergidas de la antigua civilización Lair. Los Laeran estaban esperando su ataque, y él ya había perdido 7 guerreros que no volverían a luchar jamás. Solomon no tenía ni idea de cuál era el resultado de los ataques realizados por las demás unidades, pero no creía que hubiera sufrido menos bajas. Se arriesgó a sacar la cabeza a un lado de la columna para echar un vistazo. Le resultaba difícil calcular su altura debido a las mareantes curvas y a las dimensiones sutilmente alteradas. Todo lo que había en aquel atolón le afectaba los sentidos. El increíble exceso de colores, formas y ruidos le atacaban con un increíble frenesí. Distinguió una plaza amplia un poco más adelante. En ella había una columna centellante de energía incandescente rodeada por un anillo de coral brillante que destellaba una luz cegadora. Por todos los atolones habían desplegadas decenas de columnas semejantes, que los adeptos del mecánico creían que esas columnas eran lo que impedía que los atolones se desplomaran. La Irán no disponía de grandes masas de tierra continental, por lo que se consideraba capturar los atolones intactos, siendo una parte indispensable del éxito de la campaña que se estaba librando. Los atolones servían como cabezas de puente y zonas de agrupamiento para los asaltos siguientes. El propio Fulgrim había establecido que las columnas de energía que mantenían a los atolones en el aire debía capturarse intactas a toda costa. Solomon captó el movimiento de varios guerreros Lair que se deslizaban cerca de la columna de energía. Sus movimientos eran sinuosos y de una rapidez inhumana. El primer capitán, Caesoron, en persona le había encargado a la segunda compañía asegurarse la posición de la plaza, y Solomon había jurado sobre el fuego que no fallaría. Gaius, llévate a los tuyos hacia la derecha y ábrete camino a cubierta hacia la plaza. Mantengan la cabeza bien agachada. Seguro encontrarán guerreros desplegados para detenerlos. Envía telonios por la izquierda. ¿Y qué hará usted? Le gritó Caifen para hacerse oír por encima del fragor del combate. ¿Por dónde irá? ¿Por dónde más si no por el centro? Voy a tomar el mando de la unidad Charmosen, pero asegúrate de que la Goldora se encuentre en posición antes de que se ponga en marcha. No quiero que nadie empiece a moverse sin que dispongamos de la suficiente potencia de fuego como para que yo pueda pasar por encima.
Señor, no quiero faltarle el respeto, pero ¿está seguro de que esta es la decisión correcta?, respondió Kaifen. Solomon amartilló el Volter antes de contestar. Cayus, te preocupas demasiado por tomar la decisión correcta. Lo único que tenemos que hacer es tomar una buena decisión, llevarla a cabo y aceptar las consecuencias. Lo que usted diga, señor, respondió Kaifen. Así es, gritó Solomon. Puede que esta vez no podamos hacerlo según las reglas, pero porchemos que lo haremos. Y ahora, pasa el mensaje. Solomon esperó que todos los guerreros bajo su mando recibieran las órdenes impartidas, y sintió la emoción habitual mientras se preparaba para llevar el combate hacia el propio enemigo una vez más. Sabía que Kaifen no aprobaba su actitud osada, pero Solomon estaba convencido de que solo a través de circunstancias como esas, los que los ponían a prueba, los guerreros eran capaces de mejorar y acercarse más a la perfección que representaba su primarca. El sargento Charmosian se colocó a su espalda, con sus guerreros veteranos agrupados alrededor, bajo de él la sombra del complejo de los Daer. ¿Listo, sargento?, le preguntó Solomon. Por supuesto, señor, contestó Charmosian. Entonces, adelante, gritó Solomon en cuanto oyó la escuadra Goldor abrir fuego con las armas de apoyo. El estampido y el rugido de los proyectiles de calibre pesado al subir aullando por la avenida era la señal que estaban esperando. Así que salió de su posición a cubierta detrás de la columna y se lanzó a la carga por el centro de la calle en dirección a la centellante torre de energía. Varios rayos de energía verde letal le pasaron cerca del cuerpo, pero se dio cuenta de que en realidad no iban dirigidos con precisión, ya que la tremenda cantidad de disparos hacía que los alienígenas no pudieran asomarse del todo. Oyó disparos en ambos flancos, por lo que supo que Kaifen y Telonius tenían que abrirse paso disparando en su camino hacia la torre. Los marines espaciales veteranos de Charmosian seguían disparando desde la cadera, añadiendo potencia de fuego a las andadas de cobertura proporcionadas por Goldora. Justo cuando pensaba que podría llegar a la torre sin mayor complicaciones, los Lair atacaron. Los Lair se encontraban restringidos a un solo sistema estelar, y había sido una de las primeras especies alienígenas con la que se habían encontrado los hijos del emperador, después de su separación de los lobos lunares en el gran triunfo de Ulan. Los victores de ese magnífico día todavía les retumbaban en los oídos, y la presencia de tantos primarcas reunidos en el mismo sitio seguía siendo un recuerdo gozoso y vívido en la mente de los hijos del emperador. Tal y como Horus había dicho cuando Fulgrim y él se despidieron de forma sentida, él era el fin de una etapa, pero el comienzo de otra, ya que Horus se había convertido en el regente del emperador, el señor de la guerra de todos los ejércitos imperiales. Ahora que el emperador había regresado a tierra, flotas enteras, miles de millones de guerreros, el poder para destruir planetas, estaban bajo su control. Señor de la guerra. Aquel título era nuevo, recién creado para Horus, y los primarcas todavía tenían que aceptar su verdadero significado, ya que de repente se encontraba bajo el mando de alguien que, hasta ese momento, había sido uno más de ellos, un igual. Los hijos del emperador habían aceptado de buen agrado el nombramiento, ya que consideraban a los guerreros de la Legión de los Lobos Lunares como sus hermanos más cercanos. Un terrible accidente ocurrido durante la creación de los hijos del emperador casi los habría destruido por completo. Pero Fulgrim y su legión habían renacido del desastre, con una mayor determinación, al igual que el ave fénix. Era ese el motivo por el que Fulgrim se había ganado su afectuoso apodo, el Fénix. Durante el tiempo en el que Fulgrim se esforzaba por reconstruir su destrozada legión, tanto él como sus guerreros habían luchado junto a los lobos lunares casi un siglo. Gracias a un flujo continuo de reclutas procedentes de Terra y de Chemos, el planeta natal de Fulgrim, la legión había crecido con rapidez. Bajo la dirección del Señor de la Guerra, se habían convertido en una de las fuerzas de combate más letales de toda la galaxia. El propio Horus en persona alababa a la legión de Fulgrim como una de las mejores junto a las que había luchado. En ese momento, con décadas de combate a sus espaldas, la legión ya disponía de los efectivos suficientes para embarcarse por su cuenta en nuevas cruzadas. Ya podría abrirse camino por sí sola en la galaxia, y luchar sin ayuda alguna por primera vez en más de un siglo. La legión estaba más que ansiosa por demostrar su valía, y Fulgrim había puesto todo su empeño en compensar el tiempo que habían perdido mientras él se entregaba a la tarea de reconstruirla. Y para ello buscaba ampliar todavía más las fronteras del imperio, y dejar bien claro el valor y la pericia de sus guerreros. El primer contacto con los Daer se había producido cuando una de las naves de exploración avanzada de la 28ª expedición había descubierto pruebas de la existencia de una civilización en el sistema binario cercano, y había llegado a la conclusión de que se trataba de una cultura con cierta sofisticación. Aunque al principio no se mostraron hostiles a las fuerzas del Imperio, aquella raza alienígena reaccionó con violencia cuando Fulgrim envió a una de las fuerzas de exploración de la 28ª expedición a su planeta natal. Una flota alienígena, pequeña, pero muy poderosa.
Había atacado a las naves imperiales cuando éstas se acercaron al planeta central del sistema. Todas las naves humanas resultaron destruidas, sin una sola pérdida de las naves alienígenas. Por la poca información que la Fuerza Exploradora había conseguido enviar antes de su destrucción, los adeptos del Mechanicum habían descubierto que los alienígenas se llamaban a sí mismos Laer, y que su tecnología era capaz de igualar, y en muchos casos superar, a la del Imperio. El grueso de la sociedad Laer parecía habitar en numerosos atolones de coral flotante, de un tamaño similar al de ciudades, que llenaban el cielo de Laeran, un planeta oceánico que mostraba todas las trazas de ser un planeta sumergido bajo el agua, debido al derretimiento de sus casquetes polares. Tan solo la cima de lo que antaño habían sido sus montañas y estructuras más elevadas sobresalían de la superficie de los enormes océanos que cubrían todo el planeta. Los administradores del Consejo de Terra habían establecido que quizás era más conveniente declarar a los Lair un protectorado del Imperio, ya que someter a una raza tan avanzada podría llegar a ser una campaña demasiado larga y costosa. Fulgrim había rechazado como inaceptable aquellos argumentos con su famosa declaración. Tan solo la humanidad es perfecta, y es una insensatez permitir que una raza alienígena posea sus propios ideales y tecnología comparables a los nuestros. No, lo único que merecen los Lair es la extinción. Y así había sido como comenzó la purga de la era.